Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jayce y en el vídeo de hoy te voy a contar qué elemento es el más importante para mi gusto dentro del juego Saint Seiya EX. Todo para que el poder de tu cuenta explote de manera definitiva y tengas un ranqueo dentro de al menos una parte de la clasificación excepcional. Por favor, quédate en este vídeo, suscríbete, activa la campanita para estar al tanto de todas las novedades, déjame tu poderosísimo like y tus puntos de hype si todavía te quedan, porque creo que la información que te voy a dar es bastante útil. Como ya sabéis, traigo la experiencia de jugar en SEA para este inicio en global. El juego respecto a esa versión asiática tiene cosas positivas y negativas. A mí en resumen me está encantando, igual que me estaba encantando la otra versión. Estoy muy contento con todos los eventos que tenemos y todo lo que hay que hacer y vengo a contarte algo sobre Yggdrasil. Te prometí en otros vídeos que te iba a contar cómo esto podía hacer que reventase tu cuenta y sin duda la información que te voy a proveer es bastante interesante. Pero antes, un pequeño consejito, porque hay mucha gente que no está prestando atención a este evento donde hay recompensas buenardas, ¿eh? Seguro que te ha salido este icono de los dos puñitos en rojo y es que la gente te está desafiando porque aquí hay una misión de combatir 10 veces que te va a dar unas buenas recompensas en la parte de completar esta misión y también en la parte de abajo. ¿Qué tienes que hacer? Irte a cualquier amigo, le picas, le das a duelo y tienes que luchar con tu mejor alineación frente a él. Es un partido amistoso, aquí puedes probar alineaciones, aquí puedes probar personajes, puedes probar sinergias, puedes ver composiciones, puedes ver las distintas techs y te sirve además para conseguir esas maravillosas recompensas. El resultado no va a influir para nada, estamos peleando entre amigos y la verdad es que lo que aquí nos va a sumar va a ser mucho. Esto como primer consejito. Por eso seguramente hoy te estén apareciendo iconos, si no sabes por qué, es porque toda la gente está yendo a luchar ahí. Nos vamos a centrar plenamente en Yggdrasil. ¿Por qué lo considero lo más importante? Tiramos a la clasificación. Vemos aquí que mi compi de Sokka de la Jaycineta está en el top del poder más alto. Está con 1.460k. Yo estoy bastante lejos, 1.200k. Y me podrás decir, pero Jayce, entonces vaya mierda de consejo me vas a dar que no te sirve para estar en lo más alto de la clasificación. Bueno, esta sería la parte de la clasificación del poder de la alineación más alto, no el poder global de la cuenta. Aquí veis que estaría empatado en primer lugar con Shujet de Gold Saints. Aquí tendría 2.570k, estaría por tanto ahí en el top 3 sin ninguna duda. De Sokka estaría también ahí cerquita, pero no tiene nada que ver esto con esto. Este sería el poder total de la cuenta, lo que se ve reflejado aquí. ¿Y cómo puedes hacer esto? Entre comillas, esta sería la parte más fácil, más free to play, porque quizá la de tener una alineación mamadísima tiene que ver con muchas copias o con personajes más exclusivos o con las armas que les puedes poner quizá más exclusivas, que eso quizá haya que hacer ciertas compras para poder conseguirlo, pero el tema de conseguir un buen poder de la cuenta sería lo más accesible a todo tipo de público. Así que si a ti te interesa, tienes que seguir viendo este vídeo y empezar a fijarte en la parte de arriba de Yggdrasil, del árbol donde penden estas insignias, y la parte de abajo que se llama Fuente Terra. Veis que yo tengo aquí advertencias de que puedo subir algunos de estos iconos. Si yo me voy a esta parte, puedo en el Reino de la Luz aumentar mi bonificación, mi Primus, al nivel 4, ganando ataque, vida, defensa de los dos tipos para los personajes que están en este pabellón. ¿Qué estoy haciendo? Estoy ahorrando para desbloquear uno de estos elementos de la parte de abajo, que son importantísimos, porque son para todos los caballeros, mientras que la parte de arriba es para los caballeros que están en ese pabellón, la parte de abajo es para todos. Tenemos el incremento del daño en un 10%, físico, incremento del daño mental en un 10% para todos, y luego tendríamos la reducción de daño, tanto física como mental. Estos cuatro me parecen ultra importantes. Veis que aquí viene como una nueva pasiva con el mismo icono y con los simbolitos como si fuese una nueva pasiva, y desbloquear los 4 primeros va a hacer
que tu cuenta gane mucho, ya no solo los caballeros, sino el poder de todos los caballeros, porque esto aplica a todos, con lo cual va a sumarse al poder total de tu cuenta. Por eso os digo que está bien ir subiendo quizá de vez en cuando esta parte de arriba, pero también dejaros espacio, dejaros ahorro para poder subir esto. Necesitaremos para subir una de estas nuevas pasivas, por así decirlo, veis, cristal de Primus y cristal de esencia de Primus. Dependiendo en cuál estemos, pues bueno, nos va a ir pidiendo. Aquí necesito 8 de los cristales, que son los más baratitos, y 100 de la esencia de Primus. Y tú podrás decir, ¿dónde mierda consigo esto? Tiene que ver con el tema de los logros. Aquí vamos a poder conseguir esas piedrecitas, ¿veis? Posee un caballero con bla 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 bla. Venga, reclamo 10. Además, son de las caras, ya tengo 52, camino a las 100 que necesito. Pues aquí vamos reclamando, me va a pedir hacer ciertas misiones, yo cumpliéndolas, fijándome en algunas de estas, voy a poder llegar. En la parte de abajo nos van a dar, como veis, diamantitos, que no están mal, pero en las otras partes vamos a tener, mirad este, en los capítulos vamos a tener muchos de estos cristales, esencia de Primus, que son básicos para la parte de abajo. Así que no lo gastéis todo en la parte de arriba, vamos también a ahorrar un poquito para la fuente Terra. Luego, esto es un primer paso, pero ¿cuál sería el segundo? ¿Por qué me estás diciendo que Yggdrasil es tan importante? Porque esto se va a poder desbloquear y se va a poder subir dependiendo de cómo estén de estrellas y de nivel tus personajes. No todos van a cotizar lo mismo en esta parte. Cuantas más estrellas y más promoción tengan los personajes, más nos va a sumar el Primus y antes vamos a poder desbloquear tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Aquí necesitaremos un Primus requerido para poder desbloquear. Dependiendo del nivel, nos va a pedir más o menos. Veis, yo aquí necesitaría 1200, no tengo el Primus suficiente si yo quiero mejorar este apartado donde está Saori o el Gran Patriarca, por ejemplo. ¿Y cómo podría yo levantar este pabellón? Tendría que meter más estrellas o subir la promoción de estos personajes. ¿Qué tienes que hacer con tu cuenta? Consiguientemente tienes que irte a los caballeros y revisar que todos tengan los dupes metidos y mínimo, todos al 10, te diría que al 20. Aquí es una labor tediosa, pero amigo, si quieres que tu cuenta sea top, lo tienes que hacer. Te vas aquí primero y ves, tengo metidas todas. Mirad, yo aquí me he dejado un dupe, me voy al Pegaso Negro, lo subo. Perfecto. Mirad. Tengo aquí a Geki abandonado. Lo subo, subo las estrellas, me sube la cuenta, me va a subir Yggdrasil y voy a poder todavía mejorar más mi cuenta. Es como un círculo vicioso. Yo subo esto, subo Yggdrasil y por lo tanto me va a subir otra vez la cuenta. Esta es la parte, yo creo que fácil, la de subir las copias de los personajes que nos han ido tocando en las invocaciones. Revisad uno por uno para que esté todo hecho. Mirad, tengo aquí también a mi Guilty, vamos para adelante con él. Me va subiendo, apañado, venga, vamos Marin, tú también. Desbloqueamos una nueva pasiva, me sube el poder, maravilloso. Seguimos oteando si nos hemos dejado alguno. Misty, tú también, no te pongas aquí tímido. Vamos con Zaina, qué guapa la skin de Zaina sin la máscara, me encanta la skin de Zaina sin la máscara. No sé si la habéis visto, pero este diseño mola un montón. Este es con máscara, este sin máscara. Nos vamos por aquí a Iki, que nos lo están regalando. Perfecto, seguimos subiendo. Vale, tenemos Zaina. Para adelante con Zaina. Mirad, esto va a mejorarme muchísimo. Vamos a ver si luego se refleja en la clasificación. Y ya estaría. Y luego de los SSR, creo que tengo todo metido por ahí. De las moneditas. Así vais echando un ojo también a mi cuenta. Estoy deseando que me toquen más Mus o más Tauro porque no me han tocado. Y F. Listo. Una vez que tenemos hecho esto,
Nos iríamos a la parte de logros. En crecimiento hemos conseguido mejorar. Perfecto. Colección. Mirad, otros 12 de esencia de Primus, con lo que lo necesitamos. Brutal. Y ahora sí, nos vamos a Yggdrasil. Vamos a revisar qué hemos conseguido. Hemos mejorado a Geki. De 1735 pasamos a un Primus de 1835. De 855 puntos pasamos a 1005, con lo cual ya estaríamos desbloqueando, antes no podía, ya desbloqueo un nuevo nivel de resonancia. Seguimos avanzando. Listo, listo, mirad, salto brutal. Seguimos avanzando y creo que ya estarían todos. Ahora tenemos muchas posibilidades abiertas de mejorar las esencias y estaríamos más cerca todavía de mejorar esta parte. Estaríamos ya a 36 de poder subir nuestra fuente Terra. Hemos pasado de 2570 a 2590. Esto se vería reflejado en la clasificación, obviamente. Y Jaycee se pondría en primer lugar. Sin doneta, sin cosas raras, solo con esto que es tan facilito. Eso es un apartado. El segundo apartado sería el subir a los caballeros. Nos vamos a ir a los R. Ya os digo que mirad, yo, excepto que me ha salido uno nuevo, que creo que no, tengo todos mínimo a nivel 10 para que me vaya subiendo, pero esto poco a poco y con el paso de los días, acordaros de mí cuando os diga que vais a tener que subirlo a nivel 20, incluso más allá. Habrá de algunos de estos elementos que nosotros vamos a tener de sobra por el modo historia, y habrá otros que necesitamos conseguir. Cuantos más pergaminos gastes, más experiencia, más sube tu nivel de cuenta y también vas a ganar en poder. Yo voy a hacer esto, pues aquí vamos a... Nos queda, ¿no? Todavía, listo. Sacamos a este cisne un +1 en la promoción. Nos va a dejar subirle de nivel. Vale, y seguimos ganando otro poquito. Ya estaremos en 2.6k. Mirad qué fácil estamos haciendo que nuestra clasificación explote. Lo mismo, aquí en Yggdrasil, no sé por dónde está el cisne negro, pero también podríamos, a ver si le pillo, podríamos mejor... Mira, aquí está. ¿Veis? Va directamente a nuestra parte de abajo, estaríamos mejorando. Sirve tanto las estrellas como el nivel que nosotros pongamos a los personajes. Con lo cual, tenéis que ir a vuestras cuentas. Dad un ojo si habéis metido todas las moneditas a los personajes y mínimo que estén todos, por favor. Yo creo que se puede día 2 de manera totalmente free to play a nivel 10. Los que tengas en tu alineación o estés utilizando más, obviamente meterlos en nivel todo el que puedas, pero el resto nivel 10. Así va a mejorar muchísimo tu cuenta. Así es como he conseguido yo, con esta pequeña tech, llegar ahí a lo más alto. Yo no puedo quizá competir de momento, o ya me lo pensaré si meto más doneta y me vuelvo ultra mega ballena, con a lo mejor con los que han tenido más suerte invocando por Evil Saga, por ejemplo, o han tenido más variedad de personajes o cosas así, pero en este apartado, en el del poder general de la cuenta, voy a por el 1, pero sin ninguna duda, porque tengo los conocimientos, sé cómo sube el asunto y quiero transmitirlo a toda la comunidad que me vea. Así luego en los distintos apartados del juego pues vamos a ir recogiendo más recompensas, lo que va a hacer que tu cuenta mejore más. Este círculo vicioso seguiría redundando en tu propio beneficio. Llegaríamos aquí más alto, vamos a recoger las recompensas deseables, vamos a recoger aquí más fragmentos, todo este tipo de cosas que el juego te está premiando por hacer bien, pues luego lo vas a poder conseguir. Aquí esto se irá actualizando, iré subiendo, veis, se va actualizando, sa. Mira, como he subido me van a dar más cuponcitos, todo este tipo de elementos van a mejorarte y te van a alegrar tu día a día en Saint Seiya EX. Nos vamos a ir para completar un poco esta explicación sobre la importancia de Yggdrasil a reclutar, no sea que tenga todo el culo y me salga aquí algún personajito o algún doble o algo así. Sí que he tenido alguna tirada con un par de caballeros dorados. La compartiré por ahí en mi Discord y vamos a darle caña a ver si me sale aquí
alguno de los que tiene el 0.01. Me haría tremenda ilusión que me saliera Milo por tenerle en la cuenta, que no lo tengo. No me quejaría si me salen Ayoros o Ayoria, por ese 0.01. Pero bueno, comprendo que ni de coña. Al lío. Venga, vamos con las invocaciones. Evil Saga a mí me fue como el ojete. En las invocaciones de 40 solo he sacado 1. Aquí en la primera, nadita de nadita. Nos vamos a ir a la segunda. Iba a mirar... A ver, nada. No tengo para hacer una multi por Evil Saga, así que nada, seguiremos ahorrando. Y vamos por esta segunda. A ver si me sale algún caballero dorado. O sigue siendo ponzoñoso lo que hago aquí en vivo con todos vosotros. Vamos, por favor, un dorado. Penalti fallado. Doble penalti fallado. Nos quedamos fuera de las eliminatorias por el título. Nada, no me ha salido nada. Lástima. Aquí en deseo yo estoy yendo a por Shura y a por Ayoria. Y lo mismo. Ahora tendría que ir a los caballeros a repasar cuáles de ellos puedo subir alguna estrella de los que no están al máximo. Los que están al máximo te los convierten en moneditas que puedes intercambiar en la tienda. Así que bueno, ni tan mal. Tip rapidito, haz las peleas. Yggdrasil me parece lo más importante ahora mismo para hacer crecer tu cuenta y para posicionarte en los tops, para que hagas el show de tu cuenta entre los servidores y puedas presumir de un cuentón base, porque esto, si lo subes bien, te va a permitir mejorar en las pruebas de Atenea, en los espectros, en todo. Dale caña, déjame en la cajita de los comentarios si lo estabas haciendo bien o lo estabas haciendo mal. Si te gustan este tipo de vídeos donde te doy unos consejos así un poco más rápidos y efectivos, por favor, vuelvo a deciros, suscribiros y activar la campanita y dejar tremendo y poderosísimo like. Si queréis apoyar un poquito más al canal, una membresía, superchat, cualquier cosa siempre es bienvenida y se agradecen un montón. Y nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!